Yo no los escucho a ustedes. Necesito que me hablen para saber si me están escuchando o no. Sim, professor, escutamos. Estamos, doutor. Tá Estamos. todo mundo te escutando. ¿Me escuchan? Sim? Sim. Sim. ¿Ahora me escuchan? Sim. De novo. Perfecto. Bueno, escuchen un momentico para acá. Ustedes saben que ahora hay un nuevo sistema donde antes de comenzar la clase hay que pasar la lista. ¿Saben eso, verdad? Sabemos sim. Ajá, entonces yo voy llamando los nombres y ustedes me van diciendo sí o no para confirmar la presencia. Por ejemplo, aquí tengo a de Almeida Leite. ¿Está ahí presente? ¿Ustedes me están escuchando, por favor? Sim, Estamos professor, escutando. estamos. Sí, profe. Sí, pero necesito que cuando yo mencione el nombre me digan sí o no, porque yo estoy pasando la lista, que es lo que orientó la facultad. Neonilson Nobres de Almeida Leite se encuentra. Não. No. Ok. Pablo Víctor Correia. Não. Giovanna, sí. Ay, disculpen. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Giovanna. Giovanna Lisa Bastos. Ela tá online sim, professor. Yo la vi, yo vi su imagen, pero ¿por qué no contesta? Ella no está ahí, no está en online. Necesito que me presten atención. Giovanna está. Não, doutor, mas ela estava. Pode ser que dê algum problema. Pero no sé, no siento que me responda. Yo vi su imagen ahí. Professor, o senhor me chamou já? Voy llamando, estoy llamando. A Giovana, professor, essa é a Giovana. Olha só. Olha aqui. Ela tá bugando. Silvia está presente. Sim, professor, estou aqui. Josia Machado Lima. Josia. Lucas também estou presente, doutor. Lucas Vieira. Un momentito, estoy llamando. ¿Quién es Josia? Escúchenme. Josia Machado Lima. ¿No está? Ela não tá, professor, ela deve estar trabalhando. Luis Eduardo Becerra de Almeida. Ele estava em viagem, professor, não sei se chegou. O sea, no está. Ronaldo Mato Ferreira da Silva. Também não. Lilian Mara Valente. Ela tá aqui na... Eu tô, professor. Tá cortando. Lilian Mara Valente. Eu tô. Rodrigo Ribeiro. Não. No está. Wallis Ferrer Márquez. Vou ter que desligar o meu, está atrapalhando. Não. O Alifer. No Não está. tá, não. Márcia Barbosa. No está. Professor, a Paola. Márcia, ela Sim. ia com o padrasto dela no hospital. Não sei se ela já regressou, porque ela saiu na outra aula para isso. De todos modos, al final yo voy a volver a llamar por si alguien voltó. Paola está presente. Presente.
Tiago Araujo Fedelis. No está. Tiago, não. Não, Vivian Rodríguez Lima. Não, tampouco. não. Lucas Lescano Leal. Na Não, fazenda e ele não tem acesso à internet. Ay, Dios, está de campesino, de constructor. Clay Regazzoni Lima. Também Não. No não. está. Felipe Vale de Souza. Não. No. Jessica Silva. Tô aqui, professor. Jessica, ¿estás? Murilo Sí. Núñez. Murilo. No está. Casia Danila Souza. Presente. No está. ¿Está o no está? Sim, estou. Ah. Gustavo Morel Crepaldi. No está. Adriana Yara Valenca. No está. Walikis de Cuña. Da Cuña. No está. Murilo Novaes. No está. María Caroline Queiroz. Oi. Está. Karine Almeida. Acá. Jonathan de Paula. Aqui, senhor. Ok. não chamou Controlen meu esos nome. audios ahí. Controlen esos audios que eso se oye del lado acá. Não chamou meu Bien. nome, doutor. ¿Cómo? Não chamou meu nome. ¿Cuál es su nombre? Lucas Vieira de Freitas. Lucas, sí, lo llamé doctor Lucas Vieira de Freitas. Lo llamé. Ok, no ten problema. Vámonos. Bueno, hoy, como le había dicho a su delegada, nosotros vamos a dar respuesta a todas las cuestiones. O sea, ustedes Doutor. van a dar respuesta. Sí. Doutor, vou até esclarecer. Hoje eu tomei a decisão de não ser mais delegada. A partir de hoje, já não sou mais eu. A sala vai votar em alguém. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Não, doutor, porque eu preciso focar mais em estudar. Eu não estou dando conta, entendeu? Sí. Não estou dando conta. Está bom, Silvia. Entonces, pues, usted me falan quién va a ser el nuevo delegado y Ok, para yo, doutor. entonces, ir las actividades. ¿Está bom? Certo. Com Eu certeza. acho que ninguém vai querer ser. Pegar essa bucha. ¿Cómo Então es vai eso? ter ¿Cómo así? Hã? ¿Cómo así? Eu Nadie acho que quiere. ninguém vai querer pegar essa bucha mesmo, não, professor. Porque o povo só reclama. Na hora de reclamar, todo mundo reclama. Mas na hora de fazer. Momentito. Ninguém faz, Silvia. Bueno, les decía que hoy vamos a, o sea, ustedes van a dar respuesta a la serie de preguntas que yo le había enviado a Silvia, a la delegada, a la ex delegada, Não. para, o sea, ustedes se pudieran orientar con relación al primer trabajo parcial que dentro de poco se va a realizar. Entonces, yo voy a ir haciendo las preguntas, ustedes me van a contestar y yo voy a verificar o voy a ampliar realmente el contenido de la respuesta que ustedes me van a dar. Primera pregunta, yo pregunté y decía así el enunciado. En la ¿Cuántos antigüedad... puntos? ¿Cómo? Quantos pontos? ¿Cómo punto, Silvia? Recuerda que estas preguntas... Não, isso foi Lília, professor. Não fui eu, não, que falei de Lília. Ah, es que no veo la cara. Não fui eu. Ah, fue Lilia, sí, ya veo aquí, ya veo, ya. Entonces, Eu tô, professor. É que eu tô com o vídeo desligado. Aí, ó. Dice, en la antigüedad, las cirugías tenían préstame atención. En la antigüedad, las cirugías tenían un alto porcentaje de contaminación, ¿verdad?
porque realmente no había conocimiento de algunos medios que ya ustedes conocen para evitar realmente que se infectaran o se contaminaran los procederes quirúrgicos. Existieron una serie de normas o estrategias que se llevaron en aquel momento para evitar realmente que las cirugías que se realizaban se contaminaran. Yo necesito, o sea, que ustedes me digan realmente cuáles fueron las primeras normas fundamentales de higiene que se realizaron en aquel momento para prevenir las infecciones en las operaciones quirúrgicas. Silvia, dime una. ¿Me escucharon? Sí, escuchamos. Sí. ¿Cuáles fueron aquellas normas fundamentales higiénicas que se establecieron en aquel entonces para evitar la contaminación de las heridas quirúrgicas? Uso de instrumentos. Sala arejada. De uno en uno. ¿Sala alejada de qué? ¿Qué significa eso? Sala distante dos focos de infección. Que hay que estar en una... Sala de los focos de infección. Hay que Cuando estar en hablamos una de sala desinfectada. Sí. Sem focos, com focos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repitan, a ver. Repitan. En una sala alejada de los focos de infección. Uso de instrumentos. Y cuando hablan de... Un momentito. Cuando ustedes hablan de sala alejada de los focos de infección, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de sala? Una sala quirúrgica. Desinfectada. Exactamente. Distante Las salas que se usan diariamente. Escucha. Las salas donde se realizaban las operaciones, o sea, los quirófanos, tenían que estar alejados de los focos de infección. Imagínense una sala quirúrgica en la primera planta, en el primer andar, donde circula todo el personal prácticamente de un hospital. O una sala cercana al licho, donde se botan todos los desperdicios normalmente del hospital. Eso en aquel momento era algo que sucedía y la primera norma fue esa, alejar los quirófanos realmente de los lugares donde existía una posible contaminación o infección. Lo segundo, ¿qué fue lo otro que establecieron ellos? Uso de instrumentos limpios. ¿Qué significa eso? Tradúzcanme eso. Deben estar estériles. Esterilizados. Que deben estar estériles. Ok, está bien. De todos modos, hay mucho por preguntar. ¿Qué más? ¿Qué otras normas se establecieron Colocar para as evitar... mãos menos possíveis nas feridas. Colocar las manos posibles Colocar dentro de as las heridas. Menos, né? ¿Sí? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Porque la mano Para está não infectar. contaminada para no infectar el Contaminado. foco de la cirugía. No entendí. Repíteme eso, Paola. Para não contaminar o paciente. No. Recuerden que en una operación, en una intervención quirúrgica, Profesor, es para que no se pueda ocurrir otro sangramiento o causar otros daños No, así por no. un desliz. No. Recuerden que en todo proceder quirúrgico, cuanto menos usted manipule el paciente o manipule el área quirúrgica, menos riesgo de infección usted tiene. O sea, usted va a hacer una cirugía y tiene que ir directo al área quirúrgica, no comenzar a explorar todo el abdomen o todo el área quirúrgica buscando otras cosas, porque entonces usted te está creando la posibilidad de infectar esa herida. Es lo que quiere decir eso. ¿Cómo se llama cuando con la mano le quitas la lubrificación, digamos, y ahí se pega? No, eso se llama posibilidad de una adherencia. Y eso, adherencia. ¿También entra ahí o no? No. Estamos hablando de infección, medidas higiénicas. Adherencia es una complicación, una posible complicación tardía de la manipulación de los órganos donde usted va a realizar la cirugía. ¿Qué más?
¿Qué otra cosa se podía hacer o hacían ellos Drenar. en aquel entonces? Drenar la herida al final del acto quirúrgico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa drenar? Esvaziar, Pongan su professor. cabecita. ¿Cómo? Esvaziar, eliminar o que tem, o que está acumulado. Sangramiento. Evitar eso. Cuando usted drena, usted evita que se acumule. Es decir, que al final de cada herida quirúrgica, ellos se dieron cuenta que si colocaban un drenaje, evitaban que se acumularan secreciones y sangre. Y de esa forma, ellos evitaban normalmente que se infectaran las heridas. Recuerden que en cualquier herida donde se acumula líquido, seroso, no seroso, sangre, algún tipo de secreción, después de eso aparece una infección. Es decir, que esas serían las normas fundamentales de higiene que en aquel entonces la cirugía planteó como algo importante que se debía realizar. Bien, vamos a la otra pregunta. Dice, para el buen desenvolvimiento de la cirugía... Ay, me dio. Este sapo suena cualquiera. Una rana. Una rana, sí. Para el buen desenvolvimiento de la cirugía, ella se tuvo que asociar a otros procedimientos. ¿Cuáles fueron estos procedimientos a los cuales la cirugía tuvo que asociarse para garantizar un mejor desenvolvimiento? Anestesia, asepsia y antisepsia. ¿Por qué tuvo que asociarse la cirugía a la anestesia? Recuerden que en medicina todo tiene un porqué y un para qué. ¿Qué importancia tiene la asociación de la cirugía con la anestesia? Para que el paciente no pueda tener tanto dolor. Exactamente. Disminuir el dolor. ¿Cómo usted va a realizar una incisión, o sea, una herida al paciente, si usted no anestesia la zona? Por supuesto que el paciente tiene que reaccionar porque está vivo, ¿verdad? Es decir, que usted tenía que anestesiar la zona para después realizar realmente el proceder quirúrgico. Asepsia y antisepsia. Lucas, ¿qué cosa es asepsia? Asepsia Lucas? é inserir inanimados. ¿Qué cosa es eso? No entendí, repíteme a ver. Asepsia é um processo de desinfecção em organismos, vivos. Organismos vivos. Cuando usted me dice organismos vivos, ¿a qué se refiere exactamente? Sé más específico. Acuérdate del cantante tuyo, Roberto Carlos. Dime el detalle. Quando nosotros derramos livre de micro-organismos. ¿Qué cosa? ¿Qué tú dejas libre de micro-organismos? Los instrumentos. No. Não. O paciente? O médico, quando vai fazer a cirurgia, ele necessita fazer essa asepsia, tanto dele como do local em que ele vai fazer a cirurgia, para ficar livre de micro-organismo. Voy. Asepsia. Eliminación de microorganismos en superficies animadas. Es decir, usted tiene que limpiar la piel y todo lo que usted va a accionar sobre el paciente. Es una superficie animada. Y antisepsia es lo contrario. La desinfección que usted realiza sobre todos los instrumentos y materiales con los cuales usted va a trabajar, incluyendo, como bien dice Silvia, hasta el local donde usted va a realizar el proceder quirúrgico. ¿Me entendieron? Sí. O sea, asepsia, eliminación de microorganismos en superficies animadas. Lo que usted hace en la piel del paciente. Usted tiene que limpiar bien con yodo, povidona, cualquier sustancia antiséptica, o sea, una sustancia para eliminar los gérmenes vivos que existen. Y la antisepsia,
usted tiene que limpiar todo el instrumental que usted va a utilizar para realizar la cirugía. Es decir, que los 3 aliados de la cirugía fueron eso: la anestesia, la asepsia y la antisepsia, ¿verdad? Ahora bien, dice la otra preguntita. La cirugía es un instrumento terapéutico esencial, pero no exclusivo. Es decir, que en el mundo antiguo y en el actual, todo no se resuelve con cirugía. Precisa de otras especialidades. ¿Cuáles son estas especialidades que apoyan o auxilian a la cirugía? Profe, ese no había. En el mío está cuáles son los objetivos de un proceder quirúrgico. No, a ver. Não, é isso No, mesmo. Químicos, esa es fisiológicos y biológicos. Exactamente. Para usted operar un paciente, usted tiene que hacerle exámenes de laboratorio, ¿verdad? Tiene que hacer, analizar el proceso fisiológico y fisiopatológico que está ocurriendo en ese paciente para después llegar a la decisión de realizar la cirugía. Y usted tiene que analizar biológicamente cómo se encuentra ese paciente para poder realizar la cirugía. Es decir, que esos son medios auxiliares, especialidades auxiliares con las cuales la cirugía se asocia para realmente poder realizar los procederes. Dice la otra pregunta: ¿cuáles son los objetivos de un proceder quirúrgico? Extirpar, Los escucho. evacuar, restaurar, reconstruir. ¿Cuál es primero? Primero. Extirpar. ¿Extirpar qué? ¿Qué significa esa palabra? Un tumor, por Remover, ejemplo. retirar. Extirpar Remover. es sinónimo en portugués de retirar, ¿verdad? Sí, quitar O sea, un usted va a quitar... tumor. ¿Qué cosa es un tumor, Paola? Ay, Dios. Es Vamos. cuando... ¿Qué cosa es un tumor? Yo quiero el concepto de tumor. Es Yo cuando dije hay Paola porque me sé tu nombre, ¿ves? Pero es para todo. ¿Qué cosa es un tumor? Es una neoplasia maligna. Não. Pode ser benigno ou maligno. Câncer, que já define como maligno. Tumor é uma neoformação que pode ser benigna ou maligna. Eu quero o detalhe. Roberto Carlos, é um crescimento anormal de uma massa ou tecido. Ahora sí. Crecimiento desordenado de un grupo determinado de células, que puede ser una neoplasia, malignas, como bien dijeron, benigno. Escucha, neoplasia, benigno, y cáncer, maligno. Es decir, que usted a veces en la cirugía tiene que extirpar un tumor, ya sea benigno o ya sea maligno. Y tiene la necesidad también de extirpar algunos órganos que por alguna razón se malforman, se destruyen, se atrofian y que afectan el buen funcionamiento del organismo. ¿No es así? Otro objetivo. Otro objetivo de la cirugía. Evacuar. Bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? A veces en la cirugía se necesita evacuar, o sea, retirar colecciones de pus, de líquido, de sangre, porque son causa de infección. Otro objetivo. Restaurar. Restaurar. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es restaurar? Cuando usted, fíjense, son palabras que parece que tienen a confundir. La palabra, por ejemplo, Lucas. Lucas, Silvia y Paola son los nombres que tengo en mente. Y Giovanna. Giovanna, ¿estás ahí? Restaurar pode ser recuperar. Não, mas aí é reconstruir. Isso. Reconstruir a próxima etapa. Cuando usted ve una ferida y usted la sutura, ¿qué usted está haciendo? ¿No es sinónimo restaurar y recuperar? No, cuando usted recupera es algo que se perdió.
Restaurar es sinónimo de cuando, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo típico, cuando usted tiene una ferida y usted la sutura, usted no está reparando. Sim, está reparando para que ela volte à normalidade. Usted está restaurando la pérdida de la integridad de la piel. ¿Sí o no? Sí. Sim. O sea, hay una herida, se abrió la piel, perdió la solución de continuidad. Y usted a través de la sutura, usted está normalmente restaurando o reparando normalmente esa ferida, pero como mismo sucede la ferida, puede suceder en un órgano interno que sufre un trauma y usted tiene necesidad de restaurar un estallamiento hepático, un estallamiento del vaso, por ejemplo, una ruptura intestinal. Usted tiene que restaurar, ¿sí o no? Sí. Reconstruir es muy parecido también. Ah, soy yo el que estoy leyendo. No. ¿Qué cosa es reconstruir? Muchachos, los escucho. Hola, ¿están ahí o se fueron? Estamos acá. Estamos. La palabra lo dice por sí sola. Reconstruir. Algo que ya estaba y que usted necesita volver a realizar. Por ejemplo, en la conferencia le puse derivaciones. Me refiero al sistema cardiovascular. Sí. ¿Serían ahí las fracturas también? ¿O no? ¿Dónde se ponen los pinos, esas cosas? Usted reconstruye algo que se dañó, algo que se rompió, usted necesita reconstruir, volver a reparar, ¿verdad? Otro objetivo. ¿Corregir? ¿Qué significa eso? Es parecido a lo que me acaba de decir Paola. ¿Ves? Usted corrige una fractura, usted corrige una herida donde se dañó el músculo, usted corrige realmente un daño en cualquier órgano que ocurra. El labio leporino, por ejemplo. Exacto. Labio leporino es una malformación congénita, ¿verdad? Usted puede corregirla a través de una cirugía. ¿Qué otro objetivo tiene? Otro objetivo de la cirugía. Crear fisiología nueva. ¿Qué cosa es eso? Explícame eso. Doutor, seria como a ponte de Safena? Ponte de Safena, es decir, hacer una derivación, unir un vaso con otro para mejorar la irrigación. ¿No es así? O un nervio, o sea, derivar un nervio hacia una zona con otro nervio para mejorar la inervación. Eso se llama, por eso, un ejemplo de crear fisiología nueva, o sea, crear un funcionamiento nuevo, ya sea por inervación, ya sea por circulación. Usted no ha escuchado a esas personas que son muy, tienen, como decimos, como dicen los brasileros, exceso de gustosura, y se hacen esa operación de cortar, derivar o quitar parte del estómago para disminuir de peso. Sí. ¿Cómo se llama esa cirugía? Cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica. ¿Y cuál es el objetivo de la cirugía bariátrica? No es una nueva fisiología. Usted está reduciendo la superficie de absorción del estómago. Y al reducir la superficie, se absorbe menos nutrientes. Por tanto, ese paciente debe disminuir de peso. ¿No es así? ¿Cómo? Sí. Sí es. Otro objetivo. Reemplazar. Reemplazar. La palabra reemplazar significa quitar una cosa y poner otra, ¿no es así? Poner otra. Substituir. Sustituir. O sea, los pacientes que sufren una quemadura, por ejemplo, de grado 2 o grado 3 en una pierna, y usted necesita realizar un injerto, usted trasplanta, pierde la bunda y la coloca en la pierna, por así decir. Usted está trasplantando, está reemplazando.
O en caso de personas que necesiten, por ejemplo, sufren un trauma abdominal, sufren un estallamiento del vaso y existe la posibilidad de trasplantarle el vaso de una persona a otra. Es una persona que está vegetativa, que va a morir, que no tiene solución su vida, y usted puede hacer un trasplante de órgano, ¿no es así? Esos serían los objetivos principales, o algunos de los más importantes que tendría la cirugía. Dice la otra pregunta: ¿cuáles son los efectos generales que provoca la cirugía en un paciente? Penetración de la membrana de la barrera microbiana. Penetración de la barrera microbiana. ¿Qué significa eso, Paola? Piensen todos. Penetración de la barrera microbiana. ¿Qué cosa es eso? Recuerden, muchachos, que para ser buenos médicos tienen que ser buenos clínicos, y para ser buenos clínicos hay que pensar siempre por qué y para qué. Cuando nosotros atravesamos la piel, que la piel es la mayor barrera microbiana. Es decir, que por ejemplo, como dice el doctor, en toda la superficie, en este caso la piel, existen microorganismos que viven en la piel. Cuando usted penetra la piel, usted atravesó esa barrera y usted creó una puerta de entrada, porque esos microorganismos que viven en la piel, cuando usted le abre la puerta y penetran al interior del organismo, ya están en el medio no adecuado y entonces pueden desenvolver una infección. Eso es lo que significa la penetración de la barrera microbiana. Díganme otro efecto de la cirugía general. Além da pele, não poderia ser nas mucosas também, que é outra forma que tem. Exacto, piel y mucosa. Cada vez que usted provoque un daño, usted pierde la continuidad de una superficie, ya sea mucosa o de piel, usted está rompiendo una barrera, porque esa barrera normalmente vive en piel y mucosas, ya sean mucosas internas o ya sean mucosas externas. Dígame otro efecto general cuando nosotros realizamos una cirugía. ¿Qué puede acontecer? Vamos, ustedes no contestaron la pregunta. ¿Qué pasó que los veo lentos? Alteraciones del árbol vascular. ¿Qué significa no me preguntes eso? ¿Qué significa eso, Lucas? No, Lucas no, Giovanna. Giovanna. Profesor, ¿sería esa puente de Safena como Lucas ha dicho o no? ¿Cómo es? No entendí. Como Lucas ha dicho de la puente de Safena o no. Alteraciones no, eso es lo que Lucas dijo es una derivación. Claro, se altera el árbol vascular también, porque usted está alterando el funcionamiento o la circulación normal del árbol vascular. Pero yo estoy hablando de alteración del árbol. O sea, ustedes dijeron alteración del árbol vascular, dijo Paola. ¿Qué es eso, Silvia? Silvia. A minha internet está cortando. Tá. Qual a pergunta? Entre los efectos generales de la cirugía en el paciente, Paola dijo que están las alteraciones del árbol vascular. Yo le pregunté qué cosa es eso. Eu acho que pode ser que durante uma cirurgia, se você não tiver cuidado, você pode lesionar alguma artéria o vaso. Aún así, teniendo cuidado, recuerden, cuando usted abre la piel, usted no ve el vaso que está irrigando la piel. Cuando usted abre el tejido celular subcutáneo, usted no ve los vasos que lo irrigan y usted los corta. Es decir, que usted altera el árbol vascular. Y como bien dice... Yo entendí eso. Exacto. Si no tienes la precaución, porque quizás no recuerdas la anatomía,
cuando usted está realizando la cirugía, usted puede lesionar los vasos sanguíneos. Ok, díganme otro efecto de la cirugía. Extirpação de tecidos y órgãos. Es decir, cuando usted realiza una cirugía, a veces sí, a veces no. A veces la cirugía es para reparar, a veces para derivar, a veces para reconstruir, pero a veces para... Quando você retira uma glândula, por exemplo, você vai alterar, né? Toda... Exato. Vai deixar de produzir algum hormônio e com isso vai ter consequências. Exactamente. Por Ahí eso la ya cirugía... entra también desencadenamiento de ansiedad y depresión. Voy, primero, o sea, cuando usted realiza, extirpa tejidos que usted considera que le están causando daño al paciente o extirpa órganos, extrae, tira órganos que su funcionamiento no es el adecuado y se hace necesario retirar. Lo otro que me dijiste, Paola, ¿qué fue? ¿Iniciación de qué? Ansiedade e depressão. Desencadenamiento de ansiedad y depresión. No caso também, eu acho que nesse exemplo de ansiedade e depressão, por exemplo, quando a mulher faz uma cirurgia, né, que retira a glândula mamária, né? Querendo ou não, aquilo ali, tem muita mulher que entra em depressão por conta da ausência do seio. Y también la iniciación de la respuesta del estrés, porque también llega el estrés. ¿Cómo ustedes disminuyen? Toda cirurgia, eu acredito que toda cirurgia tem um estresse. Ahora, escúchenme la pregunta. ¿Cómo ustedes eliminan o disminuyen en lo mayor posible la ansiedad y la depresión de una paciente que usted va a operar de un sello, como dice Silvia? ¿Cómo ustedes disminuyen eso? Eu acredito, doutor, que essa paciente tem que ter um acompanhamento psicológico e muitas vezes até tomar algum medicamento, né? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso, Silvia? O nome de quê? El nombre de eso que usted acaba de decir. Acompañamiento psicológico. Isso. ¿Cómo se llama eso? No, eso tiene un nombre en cirugía. Preoperatorio. Preoperatorio. Usted tiene que preparar al paciente para el acto quirúrgico. No explicarle la técnica, ¿no? Porque la paciente no tiene que saber la técnica. Pero usted tiene que explicarle de cierto modo lo que usted va a realizar para disminuir esa ansiedad. Que la paciente se sienta segura y no se deprima. Porque después que usted le diga que le va a quitar el seno, ella sabe que no lo va a tener más y que su estética va a cambiar. Entonces eso la deprime y la crea un estado de ansiedad, ¿verdad? Lo otro que dijo Paola fue iniciación de la respuesta de estrés. ¿Fue eso, Paola? Uh-huh. ¿Y qué significa eso, Lucas? ¿Qué cosa es eso de iniciación de una respuesta de estrés? Quando está se reparando a... Doutor, seria quando está se reparando, os tecidos estão se reparando, causa uma inflamação, ¿Sería isso? No, no me gusta esa respuesta. Fíjense lo que dice, iniciación de una respuesta de estrés. Eso fue lo que dijo Paola, ¿no fue así? Foi isso. Teria a ver com a questão... Teria... Vá, continue, doutor. Depois eu... Pode continuar. No, dale, yo quiero escuchar a ustedes. Iniciación de la respuesta de estrés. ¿Qué es eso? Señores, sencillo. Escuchen mis palabras. Todo paciente que usted va a operar, usted tiene que hacer realmente primero un preoperatorio. Prepararlo psicológicamente para que el paciente vaya lo más sedado, tranquilo, sin ansiedad al acto quirúrgico. Pero de por sí, cuando usted le anuncia o decide operar al paciente, él entra en un estado de estrés porque va a recibir un trauma.
Y la iniciación del estado de estrés comienza con la liberación de corticoesteroide por la suprarrenal. Eu ia falar justamente a questão dos corticosteroides. Cortisol vai aumentar também. A questão do cortisol, né, doutor? Que aumenta em enfrentar o estresse. ¿Aumenta qué? Cortisol. ¿Pero qué hace el cortisol? ¿Qué relación tiene el estrés con la cirugía? ¿Qué es lo que quiero que diminui a imunidade desse paciente. Escucha la palabra. Disminuye la respuesta del sistema inmune, lo deprime. Foi o que eu falei, a imunidade diminui. Sí, pero no es que disminuye la respuesta, el sistema inmune no responde porque los esteroides detienen la respuesta del sistema inmune. Y al detener la respuesta del sistema inmune, las posibilidades de infección existen. Por eso el paciente tiene que ir relajado, sedado, sin ningún tipo de ansiedad. Esa es la importancia de esos efectos generales que tenemos presente cuando el paciente va a recibir una cirugía. Ahora bien, hice la otra preguntita. ¿Cuáles son los efectos generales que ya eso lo vimos ya? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se clasifican las heridas según el momento quirúrgico? Urgente, programada, electiva, emergente y opcional. ¿Qué cosa es una cirugía urgente, Paula? Que primeramente hay que restablecer los signos vitales. Restablecer signos vitales. Es decir, que usted va a operar a un paciente para que no pueda llegar a fallecer. Como un esfaqueado. Escuchen que hay palabras que definen. Los signos vitales usted los restablece, usted los controla. ¿Cuál de las dos cosas usted hace? ¿Cuál de las dos? Controla. Usted los controla. Y cuando usted los controla, busca la causa si están descontrolados. ¿No es así? ¿Sí o no? Paola? Si usted tiene, por ejemplo, la pregunta típica que yo siempre le hago a mis alumnos. Sí, yo te escucho, claro. Los pacientes a veces, no, mis alumnos a veces yo los veo con el oxímetro. ¿Saben lo que es eso, verdad? Sí. Yo los veo con el oxímetro que se lo colocan a un paciente y sin la intención de herir su profesionalidad, siempre le pregunto, ¿para qué cosa es eso? Y me contestan, doctor, para ver la saturación. Ok, respuesta correcta. Y le pregunto, vamos a suponer que su paciente tiene una saturación de 50%. ¿Qué usted hace, doctor, con el paciente? Ya. Los maté con esa pequeña preguntita. Si no está saturando bien, ¿qué significa eso? Le estoy preguntando ahora a ustedes. Respóndanme esa pregunta. Yo coloqué el oxímetro a un paciente y el oxímetro me dice que tiene 70% de saturación. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Corro o me escondo? Piensen, a ver, ¿qué harían ustedes? Significa que não estaria chegando oxigênio suficiente. Não estaria... Seria necessário intubar o paciente? Porque a oxigenação está pouca, né? Sí, que si no está saturando hay poca oxigenación. ¿Y dónde usted buscaría la causa, doctora? A causa. Sí, no hay una buena oxigenación. ¿En qué es lo primero que usted tiene que pensar? Sería una hemorragia. ¿Cómo? ¿Hemorragia sería? No, si está sangrando, lo primero que tú controlas es la hemorragia. Usted no le va a poner un oxímetro. Usted no le va a poner un oxímetro a un paciente que está sangrando. Doctor, voy a sentarme porque sale muy entrecortado acá. No sé si me escuchan. ¿Y yo te escucho bien, Paola? ¿Ustedes no me escuchan a mí?
às vezes dá umas cortadas. A mí me sale súper entrecortado, de Silvia, de Lucas. No sé si a mí me escuchan bien. Yo los escucho bien, a veces se entrecorta un poquito, pero los escucho bien. Yo les preguntaba, si ustedes tienen un paciente que no está saturando bien, y Lucas me decía que es una hemorragia, yo le decía que si el paciente está sangrando, ningún médico se le ocurriría ponerle un oxímetro a un paciente que está sangrando. Usted tiene que controlar primero la hemorragia, ¿verdad? Pero un paciente que no está saturando bien, ¿qué es lo primero que usted debe pensar? ¿A dónde usted tiene que dirigirse a buscar la causa? Piensen, a ver, para que vean lo importante que estamos aprendiendo. Vamos, los escucho. Falen. Doutor, pode ser por várias causas, né? Acho que Dime também una. ¿Quién está hablando, Giovanna? ¿Quién está hablando? Carol. Claro, dime. Dime una causa, a ver. Insuficiência cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Neumonía. Ajá. ¿Cómo? No escuché eso último que falaram. Insuficiência cardíaca ou pulmonar. Edema agudo de pulmão. Ok, perfeito. As duas coisas que eu pensei, é algo cardíaco ou algo pulmonar. Lo primero que tienen que pensar es que si hay un déficit en la saturación, ¿dónde se produce la saturación? En el pulmón. Es decir, que la hematosis no está correcta. O hay un problema pulmonar directamente del pulmón, o hay un problema cardiovascular. Ahí está. No está saturando. Pulmón y corazón van de la mano. Porque les he dicho sinceramente, le he preguntado eso a mis alumnos sin la intención de herirlos y no me han sabido contestar. Y eso es importante porque cuando usted coloca el oxímetro, ¿qué usted está buscando? Saturación, sí. Y si no está saturando, ¿qué va a hacer? ¿Correr o esconderte? Tienes que saber por qué, ¿no es así? Eso. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Eso es importante. Eso es importante que tienen que saber para qué ustedes utilizan cada cosa, si no... Ajá. Me dijeron también, dentro de la clasificación de la cirugía, según el momento, me hablaron de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre atender un paciente urgente y emergente? Vamos, quiero escucharlo. O urgente, você pode ter um tempo para atender ele, você tem, acho que até 24 horas e o emergente 1 hora. A emergência é quando há risco iminente desse paciente vir a óbito. Isso. Aí tem que ser muito rápido. E a urgência, ela pode levar mais um tempinho. Pero eso por lo menos queda claro, ¿verdad? En los libros que yo he leído no está determinado un tiempo. Una urgencia, usted tiene que atenderla, pero no está comprometida directamente la vida del paciente. Entre aspas, puede esperar si usted tiene una emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia, si usted no la atiende rápido, el paciente va a morir. Y si no muere, quedan secuelas. Esta es la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿verdad? Fíjense que no es lo mismo una urgencia hipertensiva que una emergencia hipertensiva. Parece que es lo mismo, ¿verdad? Ataca, né, órgãos-alvos. Exactamente. Una urgencia hipertensiva, el paciente tiene la presión alta y quizás tenga presión torácica, pero la emergencia tiene la presión alta. Com a pressão muito elevada. Puxa, cortou geral. Estão ouvindo? Isso. Porque de vez em quando dá umas cortadas. Pelo que eu vi, quando a pressão eleva muito, você tem até 1 hora
para tentar normalizar quando está no pico acima de 180. Bom, pelo menos foi em farmacologia assim que eu vi, que a professora deu a aula, né? Porque afeta uma hora para controlar isso. Claro. Teniendo en cuenta muy elevada. La elevación de la tensión guarda relación con lo que es urgente, con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque si la tensión se eleva mucho, afecta órganos, cerebro, corazón, pulmón y fígado. Ya aparecen manifestaciones clínicas. Que si usted no la tiene, eu li que na ciência é quando eu tenho uma pressão diastólica maior, diastólica não, sistólica, maior que 120 e sem lesão no órgão-alvo. E a emergência hipertensiva é quando eu tenho uma sistólica maior que 180 e a diastólica maior que 120 com lesão em órgão-alvo. Exatamente. Está relacionado así. Lesión en órganos-alvo, ajá. Por supuesto que esos órganos pueden fallar por esa hipertensión tan alta. Y entonces, como pueden claudicar o fallar, el paciente puede morir. Bueno, vamos para la próxima preguntita. ¿Cómo se clasifican las feridas teniendo en cuenta la complejidad? ¿Cómo se clasifica? Si teniendo en cuenta la complejidad de la herida, ¿cómo usted la clasifica? ¿Qué pasó? ¿No contestaron esa pregunta? Que se quedan callados. Puede ser una cirugía. Escucha, a ver, ¿cómo es? Cirurgia maior e cirurgia menor. ¿Qué cosa es una cirugía mayor? Doutor, uma cirurgia com a cavidade abdominal completamente aberta ou a torácica, como uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia. E a menor? Uma menor é como uma retirada da vesícula, para uma laparoscopia rápida e o paciente pode ir rápido ir para casa. O sea, la cirugía menor, aquella que es prácticamente es tan pequeña que el paciente se recupera y puede volver para la casa el mismo día, cuando termina la cirugía. ¿Está? Entonces, según el momento quirúrgico o el tiempo, no, sí, según el tiempo, ¿verdad? Según el tiempo de internación, ¿cómo se clasifican las cirugías? Ustedes saben que los pacientes cuando se va a hacer una cirugía, a veces tú tienes que internarlo, a veces no tienes que internarlo. Y eso tiene una clasificación también, ¿sí o no? ¿No contestaron esa pregunta? O sea, las cirugías pueden ser de corta estadía, o sea, de pocos días, cuando normalmente el paciente usted lo tiene internado durante menos de 72 horas de hospitalización. Hay otra cirugía que cuando usted tiene el paciente durante muchos días internado, por mayor de 72 horas de hospitalización. Está la cirugía ambulatoria, como habíamos hablado ahorita. Es la cirugía donde usted realiza la operación quirúrgica y automáticamente cuando el paciente se recupera de la anestesia, usted puede regresarlo a la casa, o sea, darle el alta. Y la cirugía mínima invasiva, donde generalmente usted prácticamente no lesiona mucho la piel. O sea, es la cirugía por mínimo acceso, o cirugía laparoscópica o endoscópica, donde usted utiliza instrumentos para realizar la cirugía.
¿No es así? Ahora, según la utilidad, ¿cómo se clasifican las cirugías? ¿Cómo se clasifican las cirugías según su utilidad? Diagnóstica. Ajá. Curativa. Curativa, ajá. Reparadora e estética. Reparadora y estética. Y paliativa. Falta uno, ¿verdad? Ah, é paliativa. Olhei aqui no carro. Isso, paliativa. Es decir, que usted la cirugía puede serla para realizar un diagnóstico, o sea, exploratoria. Usted sospecha un diagnóstico, no tiene certeza, y usted explora, abre la cavidad abdominal, que es lo más frecuente, para ver realmente el posible diagnóstico. A veces se llama cirugía en blanco. Às se vezes, abre tumor também, né, doutor? Para você poder diagnosticar, que tipo seria? Usted abre para hacer una biopsia, o sea, para biopsiar. Sospechan un tumor por la clínica, por los exámenes de laboratorio. O sea, me refiero a exámenes de diagnosticar índice tumoral y demás. Usted necesita tomar una biopsia, pero por el tumor tiene que abrir el abdomen. Abrir, ir directamente donde está el tumor y tomar una biopsia, ¿verdad? Exacto. Exacto. Bien. Vamos a mejorar un poco las heridas, las cirugías. Vamos a inflamación. Para ustedes, ¿qué cosa es una inflamación? Inflamação, com minhas palavras, né? É uma resposta do organismo frente a um agente agressor. Respuesta del organismo frente a un agente agresor. Isso. ¿Cuáles son los objetivos de la inflamación? Eu não escutei, doutor. ¿Cuáles son los objetivos da inflamação? O objetivo é uma resposta à infecção. O objetivo é eliminar o agente patógeno, reparar y restaurar. Exactamente. La inflamación es una respuesta benigna que desarrolla el organismo para eliminar, reparar o restaurar el agente agresor. ¿No es así? Exato. Eu coloquei assim. ¿Cuáles son los procesos básicos que normalmente caracterizan una inflamación aguda? ¿Por qué se caracteriza la inflamación aguda? Aqui fala dois processos, né, doutor? Eu até fiquei assim, porque fala quais são os dois processos básicos. Sim. Eu pensei que pode ser a reação vascular e reação celular, que vai na vascular, aumento da permeabilidade vascular, que vai ocorrer, sim, e os acontecimentos celulares, né, como a extravasação de leucócitos e fagócitos. Eu coloquei assim. Hay alguien hablando de lejos ahí, no escucho bien. La reacción vascular, Silvia, realmente tiene otros pequeños detalles. Que también tengo una pregunta aquí, pero bueno, realmente los dos procesos básicos son esos. Reacción vascular y después reacción celular, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los estímulos, las causas por las cuales se puede producir un proceso inflamatorio agudo? Pode ser produzido frente a uma infecção, seja por bactéria, fungos, vírus, parasitas, por um trauma, agentes físicos e químicos, lesões térmicas, corpos estranhos, uma reação do sistema imunitário. Ahora bien, en el proceso vascular de la reacción vascular que realmente se sucede en un proceso inflamatorio, existe un proceso fisiológico que se caracteriza porque pasa un líquido
del espacio intravascular al espacio extravascular. Este líquido está cargado de proteínas. ¿Cómo se llama ese líquido? Exudato. Y si no tuviera proteínas, ¿cómo se llama? Transudato. 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 Ok. Las células del sistema inmune necesitan también transportarse del espacio vascular al extravascular. El paso de las células del espacio intravascular al extravascular, ¿cómo se llama? Diapedese. ¿No es eso? Diapedese, sí. Una vez que están en el espacio extravascular, se unen para viajar juntos hacia el sitio de la inflamación. ¿Cómo se llama ese proceso? Quimiotaxia. Quimiotaxis. Ok. Pero bueno, una vez que los elementos celulares del sistema inmunológico llegan al sitio de la infección, ellos tienen que activarse para realizar sus funciones. Y una de sus funciones es la fagocitosis, como ustedes recordarán. ¿Cuáles son los pasos o elementos que necesitan esas células, por ejemplo, los macrófagos, para producir una fagocitosis? Ele precisa reconhecer, né? Não é isso? Reconhecer o agente. Aí ele incorpora a uma interiorização para poder degradar. Para poder degradar, levar à morte desse micro-organismo. Es decir, que son 3 pasos: reconocimiento, interiorización y degradación. Morte ou degradação do material. Una inflamación aguda, ¿cómo puede evolucionar? ¿O cuál puede ser la evolución de una inflamación aguda? Resolução completa. Curação. Sí. Progresión. ¿Y progresión a dónde? ¿Progresión a dónde, doutor? ¿Qué cosa significa progresión? É uma inflamação crônica, né, doutor? Dependendo do prazo dessa inflamação aguda, se passar de 21 dias já cronifica, não é isso? Exactamente. O puede resolverse realmente el problema, puede repararse el problema, o sea, reparar el tejido. Si no se repara, puede pasar cronicidad. Una inflamación. ¿Cuándo termina la inflamación aguda? Quando termina a inflamação aguda? ¿Cuándo y por qué termina la inflamación aguda? Vai diminuir, já que os mediadores da inflamação têm tempos de vida curta e se degradam depois que eles se liberam. Liberação de uma citocina anti-inflamatória, que é o fator de transformação de crescimento, que vai inibir a produção dos macrófagos. Es decir, los elementos celulares que van a participar tienen una vida corta, 7, 10, 14 o 21 días. Cuando llegue ese tiempo, sufre un proceso fisiológico denominado apoptosis o muerte celular programada. Se liberan también citocinas antiinflamatorias y macrófagos que van a eliminar también estas células. ¿No es así? Exacto. Ahora, ¿cuáles son los signos cardinales de un proceso inflamatorio? Signos. No, así no. Están hablando muy rápido, no entendí. ¿Quién faló? Sí, signos cardinales del proceso inflamatorio agudo. Já está aí a resposta. ¿Cómo es? Está bem aí, ó. Dolor, calor, tumor, dolor. E pode ocorrer a perda da função.
Recuerden que esos 5 signos cardinales todos tienen una fisiopatología. Ya ustedes dieron anatomía patológica, ¿verdad? Sí. Y no le hablaron de los signos cardinales. Sí. ¿Por qué se produce el rubor? ¿Por qué se produce el calor, el tumor, el dolor y la impotencia funcional? Eso es importante que no se olviden. Tienen que estudiar eso para que no se les olvide. Ahora, ¿por qué se caracteriza la inflamación crónica? ¿O cuáles son las causas de la inflamación crónica? No, hay alguien hablando bajito, no entiendo lo que está diciendo. As causas da inflamação crônica? Sí. Infecções persistentes. Ajá. Exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, seja eles exógenos ou endógenos. Aí, imunidade. ¿Cómo? E autoimunidade. No, alguien habló ahí que está hablando bajito, que no quiere que se escuche su voz. Hablo de inmunidad. ¿Alguien habló de inmunidad? ¿Quién es ese que está hablando con miedo, que está hablando tan bajo? Márcia. Márcia, ¿qué usted falou de inmunidad? Márcia. ¿Qué falou Márcia de imunidade? Não, o que ocorre são agentes que a Silvia falou, tóxico, né, exógeno, endógeno, né, e a autoimunidade. Ah, tá. Ahora bien, vamos a seguir. Professor, o senhor não colocou falta para mim, não, né? Eu estava aqui. ¿Qué entienden ustedes por cicatrización? É um processo. É um processo de reparação dos tecidos e que reemplaça o tecido lesionado com um tecido novo. Tem a finalidade de recuperar a integridade física. Ajá. ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Inflamatória, que é a vasodilatação, o exudado plasmático, que é a presença de leucócitos. Uhum. Proliferativa, que é quando proliferação de fibroblasto e tecido de colágeno e angiogênese, a formação de novos vasos. ¿Qué tiempo dura la primera fase, que es la fase hemostático-inflamatoria? 24 horas a 5 dias. Ajá. La fase proliferativa dura 4 a 15 dias. Y la última fase de remodelación o restauración 5 meses a 4 años. De entre 6 meses y 3 años. Recuerden que no siempre. A veces la fase de restauración o remodelación puede durar entre 3 y 6 meses. Depende del tipo de cirugía. Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen una adecuada cicatrización? Ausência de enfermidades, bom estado nutricional. Ausência de enfermedades. Oi, professor? No entendí. Alguien me dijo, ¿cómo es Márcia? Ausencia de enfermedades crónicas, ¿eh? Crónicas. ¿Qué cosa es una enfermedad crónica? Dígame un ejemplo. Márcia, ¿qué usted considera una enfermedad crónica? Dígame un ejemplo de una enfermedad crónica que usted conozca, que usted conozca.
Quer dizer, câncer, né? Um câncer. Um cancro, né? Dime otra. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, hipertensión, hipotiroidismo. Son muchas las enfermedades crónicas, ¿verdad? Doença de hipertensiva, né, professor? Otra causa que favorezca una buena cicatrización. Favorece uma boa cicatrização? Sí, una causa que favorezca una buena cicatrización. No tener enfermedades crónicas, ya me dijeron eso. Un diabético se demora más en sanar, un hipertenso se demora más en sanar, un hipotiroideo demora más en sanar, así sucesivamente. O sea, no enfermedades crónicas. ¿Qué más? Si el paciente está caquético, está desnutrido, ¿usted cree que pueden sanar bien la cicatrización? ¿Eh? Eu acho que a alimentação, usar pomadas, lavar a ferida e fazer curativo. No entendí, repíteme, Marcia, a ver, repíteme. Es Marcia, ¿no? La que está hablando. Sim, professor. Repíteme, a ver, Marcia. Uma boa cicatrização, você tem que manter limpa e fazer curativo a ferida. Uma boa alimentação. O sea, passar una buena alimentación. Pomada cicatrizante. No entendí eso último que falou. Pomada cicatrizante também, ¿no? Pomada cicatrizante. Bueno, eso es algo adicional, porque las pomadas cicatrizantes es algo muy moderno. Yo me refiero a algo directamente con lo que se relaciona con el paciente. ¿Qué condiciones tiene que tener el paciente para una buena cicatrización? Por ejemplo, es lo mismo un paciente que tú le haces una cirugía, un paciente de 90 años, un paciente de 15. Tem que ter uma boa não ser imunodeprimido, né, professor? Porque recuerden que todo tiene un porqué. Si el paciente es inmunodeprimido, ¿qué tiene que ver con la cicatrización? Vai levar mais tempo para cicatrizar. ¿Cuáles son los elementos del sistema inmunológico que facilitan la cicatrización? Recuerden que inmunidad es defensa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, relacióname eso, a ver. Relacióname eso, Silvia. Defensa con cicatrização. Professor, se essa defesa, o organismo não vai estar competente para frente aos agentes agressores, né? No, pero usted me está hablando de agresión. Yo estoy hablando de una herida que está limpia, que está todo óptimo. Yo quiero que usted me diga qué tiene que ver la inmunidad con la cicatrización. A ver, piensa. Não vai produzir colágeno, né, doutor, para cicatrizar? Se necesita colágeno. ¿Y qué tiene que ver el colágeno con la inmunidad? Não vai produzir, essa imunidade está baixa. ¿Y cuál elemento del sistema inmune produce colágeno? Os fibroblastos, doutor. Los fibroblastos forman parte del sistema inmune. Não, as imunoglobulinas, os linfócitos T e B e as imunoglobulinas, as IgGs. Y ellos defienden. Y voy a pasar la pregunta. Es que ¿Qué tiene que ver? O meu pensamento, como eu pensei, se está tendo a cicatrização, se aparecer algum micro-organismo ali e esse sistema imune não tiver preparado, vai causar uma infecção. No, Silvia, así no se vale. Yo quiero que tú me digas. Profesor, não sei. Por eso lo puse a pensar. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Posso citar. ¿Cómo? O macrófago é célula de defesa.
Sí, ¿y cuál es su función? Fagocitar. ¿Y qué más? ¿Qué más hacen ellos? Depositan tejido conectivo para facilitar la cicatrización. Ustedes no dieron inmunología, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Ah, por eso es que no me pueden responder eso. Los macrófagos participan en la defensa del organismo. Son los que más capacidad tienen junto con los neutrófilos de fagocitar. Pero ellos son la principal célula que facilitan el proceso de cicatrización y reparación. Por eso, en la inflamación crónica, ¿cuál es la principal célula? Los macrófagos, porque reparan los tejidos, depositando tejido conectivo. Díganme otro factor que facilita la cicatrización. Ya hablamos de enfermedades, hablamos del sistema inmune. ¿Qué más? Ya les dije, no es lo mismo operar a una persona mayor que a un joven. Es decir, que la edad influye, ¿sí o no? La asepsia y antisepsia. Si la herida está aséptica, por supuesto que no va a sanar bien porque está infectada, ¿sí o no? Sí. ¿Me están atendiendo? Ah, yo creo que están haciendo otras cosas en su casa, no me están atendiendo. Alto. Bueno, vamos a seguir. Causa de la inflamación, cicatrización, fases para una correcta cicatrización, características de la fase, los factores que favorecen, factores que alteran el proceso de cicatrización, ¿cuáles serían? ¿Qué factores se oponen o dificultan la cicatrización? ¿Me escucharon? ¿Cómo? Uma doença, por exemplo, a pessoa ter diabetes, dificulta. Dolencias crónicas, como por ejemplo la diabetes. Sí. ¿Qué más? Infecção da ferida. Infección de la ferida. Eso se opone que la herida sane correctamente. ¿Qué más? A malnutrição também, doutor. Malnutrición, por supuesto. Si el paciente está desnutrido, no tiene proteína suficiente para el proceso de cicatrización. ¿Qué más? O grau de contaminação, a presença de secreções também, né? Presencia de secreciones. ¿Cómo es eso? Se está com muito pus. ¿Cómo? No entendí. Está purulento. No entendí. ¿Quién está hablando? Silvia. Márcia, professor. Márcia, disculpe que me confunda de voz. Es que es como si estuvieran lejos del micrófono, ¿veis? No descifro bien el tono de la voz. ¿Qué me dijiste de las secreciones, Márcia? Se está muito purulenta, muito infeccionado, não, professor? Bueno, ya cuando me hablas purulenta, estamos hablando de pus, ya hay infección. Ya, por supuesto, la herida no va a sanar bien porque hay infección. Pero, ¿por qué le pregunto sobre secreciones? Porque a veces las heridas, teniendo en cuenta la profundidad, pueden extravasar exudado o trasudado. Y eso no significa que el proceso de cicatrización esté en marcha. ¿Me entienden? Eso puede ser normal, dependiendo de la profundidad de la lesión o de la herida, ¿ves? Sí. Ahora bien, faltan 5 minutos, faltan unas cuantas preguntas. Ahora yo les voy a hacer una pregunta en sentido general. Ustedes contaron
todas con sinceridad, porque yo sé que ustedes son sinceros, no se sientan mal por mis palabras. ¿Ustedes contestaron todas las preguntas? Sí, doctor. No. ¿Le contestaron? A ver, ¿por qué les pregunto esto? Dentro de unos, no sé, dentro de unos días me imagino que ya se va a realizar el examen parcial, el primer examen parcial. Sí. El primer examen parcial está basado en esas 34 preguntas de orientación que yo les di a ustedes. Sí. Si no contestaron las preguntas, les va a ser difícil contestar el examen. Por eso, les pido que los que no contestaron las preguntas las contesten, siempre pensando en por qué y para qué. Yo tengo que realizar ya el examen parcial, que lo tengo ya confeccionado, con 20 preguntas de selección múltiple y falso o verdadero. No hay preguntas de desarrollo. Las preguntas del examen están basadas en esas 34 preguntas. Como ven, hay bastante contenido, ¿verdad? Pero el examen no va a ser difícil, solo que tienen que estudiarse esas 34